Sean bendecidas en este momento todas las personas que participan al escuchar el mensaje de esta oportunidad. Agradecemos tanto al Señor poder compartir su sagrada palabra. Es una responsabilidad. Es verdad que no somos dignos. Es cierto que no somos merecedores, pero somos altamente responsables del compromiso de cumplirle a Dios y a los hombres. En esta ocasión quiero compartir el tema el lenguaje de Dios. Por supuesto que la dinámica del perfil es diversificada, pero voy a proceder en un lineamiento. Tomando el versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos, la frase dice: por la fe entendemos. Si yo tuviera, o usted, personas amadas, ajenas a la iglesia, al lenguaje de la iglesia, a las manifestaciones de la iglesia, y usted quisiera explicarle que usted es conocedor de la presencia de Dios y que la presencia de Dios está donde usted esté, es factible que por cariño accesen a aceptar el lenguaje, aunque no lo entiendan, porque no es un lenguaje apto, común para personas que no manejan el lenguaje de la iglesia. Un paciente que no maneja el lenguaje del médico debe evitar, porque en cualquier momento se va a desviar y puede decir lo que nunca el doctor le habló. De manera que cuando tratamos de explicar que conozco la presencia de Dios, que esa presencia está conmigo, la capacidad mental, la capacidad académica no permite recibir la claridad de una emisión de esa naturaleza. Pero qué distinto cuando yo le puedo decir a un analfabeta que conoce el lenguaje de la iglesia, que sabe cómo se habla en la iglesia: la presencia de Dios yo la conozco, la presencia de Dios está conmigo. Y ese creyente analfabeta se va a deleitar y va a disfrutar, va a saborear lo que se le está diciendo, porque él conoce lo que se está hablando, porque es un lenguaje para el espíritu. En esta ocasión puedo decir que no es para la razón, es para el espíritu. Porque hay un lenguaje de Dios para el espíritu. Y hablo de la capacidad del hombre, del nivel del hombre. De manera que hay cosas que el alma no está en capacidad de entender, que vienen de Dios, que se generan de Dios. Por consiguiente, hay otras verdades adheridas para la fe del creyente, que si yo no las asimilo con mi espíritu, no las voy a poder disfrutar. Es importante entonces disponerme en la mayor sencillez posible, en la mayor entrega posible, y darle
fe, creencia a lo que Dios diga, a lo que Dios hable en mi espíritu. Por consiguiente, hay un hecho en la Escritura, ya aclarada esta concepción introductiva. Hay un hombre escogido, se le designa una gran tarea. Este hombre, que había sido respetado, que había tenido la moral en alto ante la sociedad, los principios éticos con los que venía formando a la familia. Este personaje un día aparece pregonando que tuvo una experiencia con Dios. La gente que da crédito a la existencia de Dios daba aceptación que él pudo haber tenido una experiencia con Dios. Y él que se ha conducido bien, más todavía. El meollo del problema es el contenido. Y es allí donde, dijeran vulgarmente, la puerca torció el rabo, ¿no? Si no estoy desinformado de ese proverbio. El asunto estriba que cuando este caballero comienza a decir: Dios me ha dado directriz para construir un arca, y viene un gran diluvio sobre nuestro globo terráqueo como nunca antes. Es posible, dijo la sociedad, es posible. Pero transcurriendo los años, ya vamos a decir que 80 años, 90, que eran más, por supuesto, de la pregonación, de la difusión de ese mensaje, pero ya más o menos cuando lleva ese tiempo, la gente empieza a preocuparse. Todos los días el mismo tema. Ahí se están envejeciendo los hijos. Él se está acabando con ese sol, con ese trabajo. Y no faltaron los analistas que lo llamaron para decirle: sabes que te hemos respetado, pero ahora todo ese desrespeto, esa admiración se ha desmoronado. Porque tú vienes diciendo por más de 90 años que viene un diluvio, le has quitado libertad de vida a tus hijos, le has privado compartir en la sociedad, le has privado desarrollar un estilo de vida propio, los has incorporado a esta idea, se están poniendo mayores tus hijos, tú te estás acabando. Y yo te pregunto, ¿sigue el sol saliendo igual? ¿Sigue el sol ocultándose igual? ¿Las nubes se mantienen en el mismo nivel de siempre? Si es así, ¿por qué no evalúas tu mensaje? Cualquiera se equivoca. Cualquiera puede decir: es un error lo que dije. Y de hecho, en este tiempo en el que vivimos, ya se perdió la cuenta de las equivocaciones de ciertos vaticinios que se han dado, predicciones, en todos los niveles, en todos los aspectos. Pero no es el punto del tema. El asunto está en que querían convencer al hombre que corrigiera lo que venía hablando, que se diera cuenta que no había alteraciones geocosmológicas. ¿Para qué seguir hablando algo que no tenía sentido? Pero como dije hace un momento, hay verdades
que no son para el alma. Escúcheme bien. Que son para el espíritu y que el espíritu funciona en la fe. De manera que aquel hombre en el alma razonó y entendió. Es verdad, han pasado 90 años y todo está igual. Pero cuando su espíritu habló, pensó, su espíritu comprendió la profundidad de la predicción que le habían dado del diluvio a este hombre y tomó el carácter de seguir creyendo, porque escuche bien, fiel el que lo había hablado, verdadero el que había revelado la necesidad del arca y la destrucción a través del diluvio. Y me imagino cuando comenzaron las primeras lluvias, recién acabada el arca, esto es hiperbolismo, esto es una idea propia, que no es doctrina. Y de momento empiezan a gritar, Noé, pero duro, a todo lo que daban, Noé, sal por la ventana, mira, están cayendo las primeras aguas, se está cumpliendo lo que habías dicho, pero hay algunos problemas que tú no mencionaste y que están presentes en este momento. Tú estás metido en esa arca y la cerraron por completo. No hay forma de entrar. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de flotar, de hacer algo para escapar. Pero allá adentro no. Ya no hay más nada, ¿no es? Ahí te vas a morir con tu familia. Porque si miras de frente hacia ti, allá a lo lejos, estás viendo lo que estaba viniendo para el arca. Mira el tornado, mira el huracán, como nunca. Vienen haciendo estragos, vienen destrozando los cedros, vienen destrozando las maderas. ¿Y qué es esta arca, Noé? ¿No es una madera? Aunque hayas usado lo que hayas usado, no resistirá la furia de esos fenómenos de la naturaleza. Y yo veo a Noé mirando aquello. Gracias por el aviso. Y reúne a la familia para decirle, es cierto que si el tornado y el huracán que vienen juntos como nunca, destrozando todo lo que hay a sus pasos, llegaran a tocar el arca, esta quedaría destrozada. No podemos ocultar la realidad de estos fenómenos. Dicho sea de paso, entiéndase que la fe no oculta la realidad de las cosas, las crisis de las cosas, las adversidades de las cosas, pero está capacitada para levantarse por encima de las cosas. Y tengo la impresión que Noé le dice a la familia, sería incapaz Dios de burlarse de nuestros sentimientos. Sería incapaz Dios de ser infiel y habernos metido en esta arca para morir destrozados por la furia de la tempestad, de los huracanes, de los tornados que se han desatado con fuerza. Pero quiero que estemos seguros de algo. No estamos protegidos
en el poder de la madera que hemos usado para construirla. No, no, somos tan iguales como los que están allá afuera, solo que nosotros estamos aquí adentro. Somos humanos como ellos, sujetos a los mismos cambios genéticos y a las mismas demandas biológicas, a las mismas demandas fisiológicas. Es verdad que somos tan humanos como ellos, pero no nos resguarda la madera del arca. Yo quiero que tengan presente que estamos resguardados en la palabra que Jehová Dios me ha hablado, que habló a mi espíritu. Esa palabra nos seguirá resguardando hasta llevar a cabo el propósito santo del Dios eterno. Esa es la perspectiva. Mi amigo, escúcheme bien. Usted que puede estar dándome Dios el privilegio de escucharnos siendo creyente. Esa es la diferencia de estar adentro que vivir afuera. Porque aunque el arca esté encerrada, está protegida con los que están adentro bajo la palabra que ha sido revelada, que ha sido manifestada. Y ese Dios eterno y santo jamás dará la espalda a quienes creen en la razón de su palabra, en la existencia de su palabra, en el ser de su palabra, en la veracidad de su palabra, en la etimología de su palabra, en la connotación de su palabra, en la denotación. Oh, que conlleva su palabra. Pero quiero proseguir en el lenguaje de Dios, porque me he asistido con la expresión por la fe, entendemos. Hay un hecho histórico en el marco bíblico, en el lineamiento del perfil. Este hecho histórico lo narra Lucas 8, 22 al 25. Escuche bien, mi amigo y mi hermano, que pueda oír ahora esta lectura. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. En la navegación, hablando de Jesús, dice el versículo 23, que se durmió, y dormido Jesús se desencadena una tempestad de viento en el lago, a nivel de que se anegaba y se peligraba. Vienen a él para despertarle diciendo: maestro, maestro, apúrate, que aquí vamos a perecer contigo. Y él despierta y reprende el viento y las olas. Se genera una gran bonanza. El 25, y es interesante evaluar el 25 por la pregunta que aparece. Una vez que controló la naturaleza, les dice a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Ellos están atemorizados y maravillados, comunicándose: ¿quién es? Que los vientos, las aguas manda y le obedecen. Permítame comunicar lo siguiente. San Pablo dice que la fe viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando algo es generado por la palabra de Dios, tiene el propósito de educar, de formar, de crear un carácter de conocimiento. Por eso es que Jesús dijo: si quieren saber de mí, si me quieren conocer, allí está mi palabra.
que va a bendecir la fe de ustedes para que el que me busque me halle, me encuentre. Y me va a encontrar a través de lo que ha aprendido de mi palabra para bendecir su fe. Lo que significa que la fe no es un hecho aislado para generar emociones. No. La fe es una manifestación generada por las escrituras. Y entiéndase que lo que estoy comunicando pique y se extiende. Y que estoy claro dentro del conocimiento de la hermenéutica, de la teología, de la exégesis y de todos los estudios, que esto es muy amplio, pero estoy circunscrito a lo que estoy emitiendo. De manera entonces que me educo creciendo en la fe para ver hazañas, para ver manifestaciones, para ver cosas extraordinarias, pero que a su vez me lleven a conocer al Señor de la fe, al Dios Santo, al Dios Eterno. Aquí, en la lectura que hemos tenido, los discípulos, acongojadamente, desesperadamente, y no era para menos, como me dijo un apóstol amigo. Él me dijo: Pastor Bastardo, estuve en Israel, estuve en este lago, y cuando vamos de turismo en el lago navegando, el guía dice: señores pasajeros, no podemos continuar la navegación porque los nubarrones que están viendo dicen que viene tempestad y viento sobre el lago. Pero la impresión de la descripción que hemos leído da el sentido de que todo el mundo estaba emocionado, entusiasmado, algunos milagros del maestro se están comentando, se están hablando. ¿Y qué te pareció esto? ¿Y cómo viste aquello? Y tremendo esto que hizo y tal. Y está todo el mundo hablando. Van con el maestro. Lo que no esperaban es el investimiento de aquella tempestad que abatía a los discípulos. Bajo el miedo, que no era para menos, ¿verdad? No era para menos, que se les presenta, bajo la depresión en la que entran, lo llaman: maestro, despiértese, que aquí va a morir todo el mundo, despiértese. El Señor toma el control, como siempre, de lo que está sucediendo. Pero denote usted que en el versículo 25 hay una pregunta extraña. ¿Dónde está la fe de ustedes? En otras palabras, lo que está sucediendo ahora no es por ustedes, es para ustedes, pero no es por ustedes. Fíjense bien, es para ustedes, pero no es por ustedes. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Ahora, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué Jesús no dice han hecho bien en despertarme? No era que estaba molesto porque lo despertaron. ¿Por qué Jesús no dice: por fin se han dado cuenta que separados de mí, nada van a poder hacer? Sin mí, ustedes no van a funcionar. Y esta es una evidencia que les doy. No. Él está reprendiendo la actitud de los discípulos con esa pregunta: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué pasó
con ustedes. Antes de responder, voy a hacer análogo a otra escena, y es el caso de Moisés. Cuando a Moisés lo escogen en la zarza, Dios se le revela con propósitos tremendos. Moisés emocionado, y yo le pregunto a usted que me escucha, ¿quién no se emociona con una aparición de Dios tan gloriosa como esa que declaran las Escrituras? Cualquiera se emociona, entusiasmado. Moisés, la mano, los cambios de la mano, las manifestaciones. Todo llega hasta que Dios le dice a Moisés: yo necesito un hombre que vaya a Egipto para liberar mi pueblo. Ese hombre eres tú. Ahí Moisés se trancó en su tartamudez. Se tartamudeó más de lo que comúnmente lo hacía, para decirle a Dios: no van a creer, no van a aceptar el hecho de un encuentro entre usted y yo. Ahora, Dios, que es santo y es un extraordinario terapeuta, no cae en el terreno de Moisés. Que dicho sea de paso, es el problema de mucha gente. ¿Oye? Cuando el pastor presenta un proyecto de trabajo que demanda finanzas, que demanda que todo el mundo se incorpore a apoyar, a respaldar y a hacer lo que sea, nunca faltan los que quieren objetar. Nunca faltan los que no están de acuerdo, y para que no se vean que son ellos, usan segundas personas y son hasta capaces de hablar en lengua. Ay, santo, mi hermano, gloria a Dios, aleluya, y con ese lenguaje, y bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, pero te diste cuenta que el pastor como que, ay, gloria a Dios, hay que orar por el siervo, que cómo está la situación, y nosotros que no hemos terminado de pagar esto, y ya el pastor está, ay, Dios mío, ay, gloria a Dios, alguien tiene que hablarle. Tú sabes, se esconden dentro de la realidad de lo que son ellos. Y Moisés le está diciendo a Dios: ese pueblo no me va a creer, ese pueblo no va a aceptar que yo tuve una experiencia contigo. Y Dios le dice: Moisés, tus manos, ¿qué tienen? La vara, una vara que si Dios le hubiera preguntado: ¿dónde está Séfora? Ay, Señor, se quedó por allá. Yo no voy a decir que haciendo las arepas, porque no eran venezolanos. Se quedó por allá cocinando, haciendo un desayuno. No sé dónde está, pero la vara no, la vara está para arriba y para abajo con él. Séfora podía quedarse fuera del cuarto, pero la vara no. El tipo la conocía bien. Y todavía Dios está usando algo en el conocimiento del hombre para que entienda. Y le dice: déjala caer. Y cuando cae, ya ustedes saben la manifestación que hubo. Pues me llama la atención es lo siguiente. El hombre está atemorizado. El hombre quiere irse, quiere correr, quiere perderse. Y Dios, que respeta el albedrío, le dice a Moisés: toma la serpiente. Moisés, que está escuchando aquello, que tome la serpiente. Pero es que esa serpiente no era normal, esa serpiente no era común. En los años de vida del desierto, Moisés había visto todo tipo de serpientes, menos de esa naturaleza. Él sabía que no era común, porque eso es lo que hace Dios, mi hermano. Por eso es que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Porque Él, cuando tiene que ejercer una operación sobre lo natural de los límites, lo va a hacer con el único objetivo: que se cumpla el propósito de ese llamamiento. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y le creó una serpiente que no había existido hasta ahora, para que el hombre comprendiera: conoces también la vara, no te equivocas con tu vara.
Y mira lo que yo estoy haciendo, mira lo que yo soy capaz de hacer. Pero todavía el hombre no entiende, no entiende. Y quería huir, quería correr. Y Dios le da una orden. Toma la serpiente. Y el hombre, apavorido, lleno de temores, de angustia, va hacia la serpiente. Y Dios entonces le dice, pues Dios te trae su humor, ¿sabes? Y por favor, tómala por la cola. Ah, sí, por la cola. Pero la serpiente es por la cabeza. Y yo las he matado por la cabeza. Está bien, hijo, pero esta la vas a tomar por la cola. ¿Por qué? Porque lo que rompe lo que sea es la palabra. Lo que destruye lo que sea es la palabra. Lo que se impone ante toda adversidad es la palabra. Por eso es que la palabra puede dar fe. Una fe que nos haga entender la sobrenaturaleza de un Dios santo, de un Dios que no es una utopía, de un Dios que no es la concepción religiosa dogmática, no, de un Dios con el que se puede llevar un estilo de vida, una manera de existir, una manera de ser. De manera que entonces Moisés, con todo el miedo y el pavor, aceptó el reto, y cuando tomó la serpiente, lo glorioso, lo maravilloso, no es que volviera a ser vara, no, hermano y amigo, no. La Biblia lo registra y damos gracias a Dios por eso. Lo grande es que cuando él tomó la serpiente por la cola, que obedeció a la palabra de Dios, el haber obedecido a la palabra de Dios lo liberó por completo, porque había un problema en su espíritu. Él estaba atado en su espíritu a un pasado de frustraciones y derrotas, a un pasado oscuro, lleno de maldad y de tinieblas. Él venía huyendo de ese pasado, y no es como la gente dice que el tiempo borra. No, olvídese de eso. Quien borra se llama Dios. Quien puede operar en lo sobrenatural del ser se llama Dios. Y la palabra penetró el espíritu de Moisés, que estaba atado a ese pasado. Por eso es que Cristo dijo: si permanecéis en mi palabra, hablando del proceso terapéutico que hay que llevar en la vida de algunos creyentes, las enseñanzas, la revelación, el conocimiento, hasta que ese ser se libera y puede penetrar en su espíritu, la gloria de la palabra, la sabiduría, la ciencia de la palabra. Y cuando Moisés actuó, la palabra lo libera de aquel pasado. Salió el miedo de su espíritu, porque hay gente atada, hay gente encadenada a la que Dios les habla, les da revelación, les manda profeta, y ellos, gracias Señor y gloria a Dios, pero no pasan de allí. El miedo está allí, el temor está allí, sobre los retos, sobre los desafíos que les espera si le obedecen a Dios. Pero tienen que comprender y entender que la palabra que comienza es la misma que termina. No se queda en el medio, no se queda a mitad del camino. Y esa palabra libera a Moisés, y esa palabra sigue operando hoy en día. Por eso, regresando a nuestro punto de Lucas, ¿por qué el Señor entonces no felicitó a los discípulos por haberlo llamado para que él controlara la tempestad y el viento? Déjenme decirles por qué, mis hermanos. Ustedes y yo, si usted leyó conmigo, por supuesto, ¿verdad? Acá en Lucas hay una frase que dice en el 23: y mientras navegaba, el 22, sucedió que entró en una barca con sus discípulos. Y escuche lo que él dijo: pasemos al otro lado del lago. Los he llamado para que vayamos al otro lado del lago. Los he llamado. Y fue lo que no entendieron en el espíritu. Por eso que cuando el espíritu se libera, se entra en una profundidad de la palabra, que tú la disfrutas, que tú te santificas, que tú amas a Dios, lo amas. Tienes que amarlo. No puedes dejar de amarlo y de bendecirlo. Y de decir: santo, santo, santo.
infinitamente santo. Porque la palabra te lleva a eso. Y es que el Señor tiene que llamarles la atención. ¿Dónde está la fe de ustedes? No le hablé yo a la tempestad cuando iba a entrar a la barca. Y le hablé a la tempestad y les declaré a ustedes, vamos, llegamos al otro lado del mar, del lugar donde nos dirigimos ahora. Llegaremos. No hay quien lo impida. Por eso es que el Señor les llamó la atención, porque cualquiera de los discípulos que se hubiese sentado a comerse un plato de comida de esos suculentos en medio de la tempestad, para decirle a la tempestad, mi Señor que está dormido, habló y dijo que yo y mis hermanos vamos a llegar al otro lado del lago. Y cuando yo termine este plato, tempestad y viento no pueden estar aquí. Mire que se hubieran ido corriendo, hubieran pegado un grito. ¡Ah! Nos sacaron de aquí, nos corrieron del lago. ¿Por qué? Porque están tomando la palabra, porque se están resguardando en la palabra, porque están usando el poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Qué importante es comprender cuando la palabra entra en mi espíritu. Mi fe se activa, mi fe crece, mi fe se desarrolla. Y no solo puedo ver su gloria, lo mejor de lo mejor es que puedo conocerlo. Puedo decirle, eres mi Señor. Ahora te conozco. Ahora sé cuán real eres, cuán verdadero. Pero como el tiempo, ¿verdad?, no es un amigo muy favorable en este momento, déjame ahí a 2 partes más, por favor. Jesús llega a la aldea. Lázaro tiene 4 días enterrado. Los apóstoles seguramente estaban medio confundidos. Jesús había dicho que dormía. Y lo encuentran muerto. La primera que intersecta al Señor, que sale al paso, es Marta, para decirle cuánto agradezco que vengas, cuánto agradezco que estés aquí para compartir tanto dolor. Perdóname por lo que te voy a decir. Si hubieras llegado antes, no se muere mi hermano. ¿Cómo se pueden perder las esperanzas, verdad? ¿Cómo se puede perder la confianza por una situación? Porque la realidad no es la situación. La realidad es Cristo. Y si Cristo aparece, la situación pasa a segundo plano. Y todavía el Señor le dice, mira, tengo un recado del Padre. Si crees, fuiste escogida para ver la gloria del Padre. Y continuaron. Cuando llegan a la tumba, entonces Jesús se pone a llorar. Imagínese usted que todo el mundo se dio cuenta de que lloró. Que se dijeron, bueno, pero si lo amaba tanto, no pudo haber hecho con este lo que hizo con aquello. Ya usted sabe la historia. No le estoy quitando elegancia al tema, es simplemente que el tiempo, ¿verdad? De manera que todo el mundo queda a la expectativa. Y Jesús de momento da la orden, quita la piedra. Todavía Marta no ha entendido. Señor, perdóname, pero hiede, está putrefacto, está descompuesto. Son 4 días, no lo prepararon ni para 2 días. Al quitar la piedra nos pudiéramos enfermar, aspirando ahí. Señor, está bien, déjalo así, no te preocupes.
el Señor la vuelve a ver. Hija, no te equivoques. Recuerda que te mandaron un recado. De si crees vas a ver la gloria de Dios. Bueno, Señor, yo sé que hay un día destinado donde tú vas a resucitar a Titi Limundi. Cuando ese día llegue, pues, tú resucitarás a los muertos. El Señor te habla. No has entendido que te escogieron para ver la gloria de Dios. Y déjame decirte algo, tú que me estás escuchando. Tú no eres culpable de haber sido escogido para ver la gloria de Dios. Ni como creyente, ni como iglesia, ni como ministerio, en la función que esté. No somos culpables. Pero una vez que nos han dicho que estamos escogidos para ver la gloria de Dios, entonces las cosas cambian totalmente. Las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Y Jesús resucita a Lázaro. Y cuando Marta ve a su hermano salir de la tumba, yo me imagino que las lágrimas corrían. Y mirando al Señor, el Señor le dijo: oye, Marta, escucha esto, porque esto es parte de la gloria de Dios que estás viendo. En la gloria de Dios, déjame decirte algo, Marta. Tú te preparaste para que yo sanara a tu hermano. Ustedes querían ver a su hermano sano. Pero como fuiste escogida para ver la gloria de Dios, el Padre no se preparó para una sanidad, ni me preparó a mí para una sanidad. El Padre y yo nos preparamos para una resurrección. Para mostrarte algo más grande, para mostrarte algo mayor, para mostrarte cuán grande es la gloria del Padre. A veces, por situaciones que nos rodean, se nos olvida y nos preparamos y nos concentramos en algo, y Dios está preparado para algo mejor. Pero ya para ir terminando, le hago partícipe con mucho temor y amor. Estoy ministrando en Canadá y en esa ocasión ya había ido varias veces. Algunos amigos me abordaron, me dijeron: Pastor Bastardo, en este viaje, por favor, denos un par de días, lunes, martes, el día que usted quiera. Y así varios amigos me abordaron, lo que hizo que mi viaje se extendiera. Pero como todo buen esposo, ¿verdad? Le dije a mi esposa: mira, la Biblia dice, marido, sujetado a vuestras mujeres, ¿no? Cuidado con algún esposo por ahí que no se vaya a poner triste. Oye, pastor, es una broma, pero sí es bueno estar en acuerdo mutuo. Y bueno, por la gracia de Dios ya son 47 años. Ella va a cumplir ya 48 de haberse casado conmigo. Y le digo: mira, me voy a extender unos días más. Está bien, tienes permiso. En esa extensión voy a la agencia para que me multen, que era lo legal, que me multaran por no salir la fecha que se había acordado del regreso. Y en la agencia me dicen: mire, después de que me han tenido como 10 minutos, y reverendo para allá, y reverendo para acá, hubo un momento en que le dije: no me llamen más reverendo, y dígame lo que tiene que decir. Y no quiero un café, no. Y no hace un poquito de... No, dígame lo que me va a decir. Bueno, su pasaje no agarra multa. Yo le dije: si la denotación de tu lenguaje es la que interpreto, me caes bien.
De lo contrario, me caes demasiado mal, le digo yo a la muchacha. Me dice, ay, es que después que el vuelo salga y usted no esté allí, tiene que pagar $500 por un pasaje nuevo. Yo agarré mi ticket, le dije, vengo otro día a resolver eso. Y dije, entré reverendo y salí reventado. Pero nada. Recuerdo que un domingo de la gira me amanecí como hasta las 4 de la mañana. A ese día tuve como 3, 4 cultos. Y terminé con un amigo, el pastor Abel Casilla. Fue un éxito el culto, gracias a Dios. Pero le dije a Dios, Dios, esas ofrendas es de la familia. Gracias por el pasaje, porque el pasaje es aparte. Al otro día, el pastor José Ruiz, Iglesia Nueva Jerusalén en Toronto, me dice, mi amado amigo, vamos, ¿quieres dar una vuelta por ahí? Bueno, vámonos. Hay alguien que quiere hablar contigo, pero como tú quieras, me dice, no, vamos. Fuimos a ver a la persona que quería hablar conmigo, una hermana. Ella me entrega un sobre. Yo lo recibo. Terminamos la visita, nos vamos por el highway. Yo le digo a Ruiz, vamos a dar gracias por este sobre, oye, ya estoy cerca de irme a Venezuela. Vamos a decir que hay para brindarte un refresco, le digo yo. Oramos. Cuando cuento el dinero, porque ya tengo confianza con José, José me quita el sobre de la mano con lágrimas. Y me dice, hermano bastardo, esto es un milagro. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir como pastor de la hermana que ya no está en condición de dar ni siquiera un centavo de dólar de ofrenda. La corte le dio un ultimátum y eso ya es sagrado, donde le dieron un espacio para regresar a su país. No le aceptaron renovación a las visas. Su esposo está sin trabajo, tiene 3 niños. No está en condiciones de estar dando ofrenda. Después de tantos años fuera de su país, no sabe qué va a encontrar ya con 3 niños. Bueno, le dije a José, bueno, ven acá, devuélveme mi milagro antes que pase otra cosa. Y me guardé mi milagro, dimos gracias. Al año siguiente regreso, pero vengo pensando en los 3 cultos que me esperan y que hubo un retraso allí en el avión. Menos mal que, como siempre, ahí estaba el pastor José esperándome en el aeropuerto y tomamos el highway y le digo a José, vengo preocupado, hermano. Oye, el primer culto es con Felipe Claren, Catedral de la Fe, y tengo culto con fulano y termino con fulano, ¿no? Vengo con una jornada tremenda hasta hoy, le digo. Y él, pues tranquilo, de momento estamos hablando y recordé, le dije, José, ¿qué pasó con aquella hermana que me dio aquella ofrenda? Sonriendo me dijo, la volvieron a llamar. ¿Cómo? Pero no había un ultimátum. Sí, pero la volvieron a llamar. Fui con su esposo, con ella, sus niños, con un pastor. Entramos a la corte, nos hicieron esperar. El juez nos llamó al estrado, golpeaba el estrado con molestia y decía duro, no entiendo. No entiendo. Y miraba a la hermana con malos ojos. Es que no entiendo que yo firmé las planillas de cada uno de ustedes y me aseguré, y yo mismo las envié al edificio federal, donde ustedes no calificaban para recibir visas. Y no puedo entender, decía el juez. He entrado a mi oficina y en mi escritorio
están aprobadas por el gobierno federal las visas de cada uno de ustedes. No lo entiendo. No lo entiende y no lo iba a entender, como mucha gente no entiende que la última decisión viene de lo alto. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. Sí hay una decisión, pero viene de arriba, de lo alto. Como dijo Cristo a Pilato, no hay autoridad que no te sea concedida del cielo. Es el cielo quien concede la respuesta. Es el cielo quien da la autoridad de las cosas, y ese Dios santo, ese Dios glorioso está a favor de la iglesia, está a favor de cada hombre y de cada mujer. Escúcheme bien, que le dé lugar a una relación, que le dé lugar a un acercamiento. Aquella mujer no fue bendecida por haberme dado $517. Los 500 del pasaje y los 17 para haberle brindado a José ese día algo. Porque era yo. No. Como yo enseño en la iglesia, en la obediencia está la bendición. Ella fue bendecida por haber obedecido la voz de Dios. Oh, gracias. Mira los que me han escuchado. Ni tú ni yo jugamos con las emociones de la gente. En la gran misericordia tuya opera a favor de quienes escuchan este mensaje. Obra milagro. De acuerdo a la necesidad, a la demanda, obra con poder, cubre con gloria ahora. Cubre con gloria, cubre con gloria. Santifica tu nombre. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Jesús. Te lo ruego, Maestro. Santifica tu nombre, trayendo bien y respuesta satisfactoria para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.